Muy buenas tardes a todos. Gracias por permitirme llegar hasta cada uno de sus hogares. En esta tarde, en un jueves santo, quiero que hablemos acerca de lo que es la resurrección de Cristo. Sabemos que según los sucesos, ¿verdad?, más importantes de la semana de la Pasión de Cristo, estamos en el día jueves, pero quiero hacerles un pequeño resumen acerca de lo que básicamente es la Semana Santa. Y estamos hablando de que comenzamos con el domingo, que es la entrada triunfal en Jerusalén. Referencias como Mateo 21 del 1 al 11, Marcos 11 del 1 al 10, Lucas 19 del 29 al 40 y Juan 12 del 12 al 19 nos hacen una descripción de cómo fue aquella entrada, cómo los discípulos van y se reúnen con aquel hombre que sin saber ya estaba destinado que iba a darles un burro, ¿verdad?, para que cargara al Señor Jesús en su entrada. Vemos una multitud que se junta a la entrada de la ciudad justamente para tender sus mantos, ¿sí?, sobre él, sobre el suelo, para que el Rey de Reyes pasara sobre él. Vemos que el lunes el Señor, estando ya en Jerusalén, dice que Él va y visita el templo y se hace lo que se llama la purificación del templo. Y eso lo podemos ver en Mateo 21, versículos 12 y 13, Marcos 11 del 15 al 17 y Lucas 19, 45, 46. Podemos ver aquí que Jesús purifica el templo y es un celo santo el que él siente cuando ve en qué se ha convertido su casa. Dice, ustedes habéis convertido mi casa en casa de ladrones. Entonces estamos viendo cómo el Señor, sabiendo que esa es su última semana de estar ahí, Él va poniendo todas las cosas en su lugar, quitando lo que no debe de estar y dándoles nuevas enseñanzas a toda la gente en Jerusalén y a sus discípulos. Tenemos un martes en donde se desafía la autoridad de Jesús en el templo y vemos cómo él va ahí en Mateo 21 del 23 al 27. Mateo, se los voy a leer, Mateo 21 del 23 al 27. Vamos a ver lo que dice ahí. Mateo 21 del 23 al 27 dice así: respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?, les pregunta Jesús. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ellos se atrevieron a desafiar, ¿sí? Se atrevieron a desafiar la autoridad con la que Jesús predicaba dentro del templo, no siendo un sacerdote como ellos, ¿verdad? Ni un levita ni un fariseo. En este momento también se ve como Jesús en ese mismo día, él se para y comienza a enseñar en parábolas en frente de los líderes, así como el de la parábola de la higuera. También vemos cómo los griegos, o sea, los gentiles, piden ver a Jesús.
dice que el discurso del Monte de los Olivos se da también en esta misma fecha. Y tenemos ese gran discurso donde dice bienaventurados, ¿verdad? Conocemos ya como la parábola de la bienaventuranza. Judas accede a traicionar a Jesús. Mire, el día martes es cuando él decide en su corazón traicionar a nuestro Señor. El día miércoles santo, la Biblia no nos dice qué fue específicamente lo que Jesús hizo en este día. Quizás se quedó en Betania con sus discípulos. En Mateo 26, capítulo 26, del 26 al 29, nos dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Entonces podemos ver nosotros que se cree que lo que estaba haciendo él era instituyendo la cena del Señor con sus discípulos. Ya llegando el día jueves, este día se hace esta cena, ¿verdad? La última cena, y Jesús habla a sus discípulos en el aposento alto. Vamos a irnos siempre ahí en el 26, pero ya en el capítulo 26, versículo 47 al 36 al 46, perdón. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Entonces quiere decir que el día jueves instituyó la última cena, habla con sus discípulos en el aposento alto de todas estas cosas y también se los lleva a orar porque él sabía que ya su muerte estaba cerca, que este trago tenía que pasarlo con sus amigos y tenía que ir a orar, a pedirle a su Padre que le ayudara a pasar por todo esto, en su carne, recordemos eso, en su carne. Entonces nos habla de un Jesús un día jueves orando en el Getsemaní. Y también mientras él hacía esto, estaba Judas tramando la traición, ¿verdad? Estaba llevándose a cabo la traición que Judas había hecho el día martes. Ya él sabía que iban a ir a ese lugar. Les da voces a los soldados, ¿sí? Y les dice: vayan, porque yo voy a estar ahí con él. Y al que yo bese, ese es al que tienen que aprender. Y fue así como en este día jueves se da la traición y el arresto de Jesús. ¿Qué pasa el día viernes? Los judíos y los romanos juzgan a Jesús y miren qué terrible. Uno de sus mejores amigos, Pedro, lo niega. En este momento la presión, la persecución estaba muy fuerte y Pedro no lo soportó. Los demás huyeron y se escondieron. Dice que también lo que sucede en el viernes es la crucifixión, ¿verdad? La crucifixión y muerte. Y el domingo, pues, tenemos lo que tanto nosotros, todos los cristianos, celebramos, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, quiero decirles que podemos aprender dos verdades acerca de esto. Número uno es fundamental, la resurrección es fundamental, y número dos, es predicada y creída por los cristianos. Quiero invitarle a que se vaya conmigo a 1 de Corintios, ahí está Romanos, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo del 13 al 14. 1 de Corintios, capítulo 15, del 13 al 14. Dice así la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos,
de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan. Entonces estamos viendo nosotros que aquí Pablo les dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esto es, como les decía, es algo fundamental, ¿verdad? Y quiero que oremos después de haber leído este versículo para que desarrollemos todo este tema, ¿verdad? Que espero que pueda llenar un poco más, un tanto, responder algunas dudas que tenemos acerca de este tema. Bendito Dios y Padre nuestro, le suplicamos, Señor, que perdone nuestros pecados y que nos ayude, Padre, al conocimiento de la verdad mediante este estudio acerca de tu resurrección. Te suplicamos, bendito Dios, que pongas en nosotros una mente receptiva, un corazón dispuesto, Señor, a aprender cada día más de ti. Gracias, bendito Jesús, por resucitar en la cruz, por resucitar de los muertos, Señor, porque lo hiciste para regalarme salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, todo lo anterior fue una introducción, ¿verdad? Para que nos vayamos entonando acerca de qué estamos hablando, acerca de qué estamos queriendo resolver esas dudas que tenemos. Fíjese que acerca de la resurrección de Cristo dijimos que es fundamental ¿para quién? Para el cristianismo, para usted y yo que nos llamamos cristianos. Pues como leímos anteriormente, de no haber resucitado Jesús, vana es nuestra fe. Entonces podemos decir que es fundamental la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si no, es vana la predicación y la fe. Estamos haciéndolo con algo que no creemos o que no existió. Y dice en el 15:15 de Primera de Corintios, y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos testificando de un Dios, de un Jesús que no resucitó. Entonces también dice que la segunda cosa, porque es fundamental, es porque aún estaríamos en pecado. Mire ahí mismo en el 15:17, Primera de Corintios 15:17, nos dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire qué terrible. Estaríamos nosotros entonces con un Jesús así como es Buda, ¿verdad? Con un Jesús como Buda que no, o como Mahoma, que lo único que fue es guiar a un pueblo mediante consejos porque fue un profeta, pero no ha sido capaz de perdonar pecados como lo ha hecho Jesucristo. Entonces dice que estaríamos aún en pecado. No se hubiera culminado el plan de salvación para nuestras vidas si Jesús no hubiese resucitado. También dice que el literal C, ya hubieran muerto los que durmieron. En 1 Corintios 15:18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Quiere decir que todos aquellos en el Antiguo Testamento que habían creído en un Mesías, era por gusto, estuvieran ya muertos y condenados, ¿verdad? Sin ninguna esperanza, sin ningún tipo de esperanza en que, o sin ningún tipo de salvación. ¿Por qué? Porque toda el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. También dice que la resurrección de Cristo es predicada y creída por los cristianos. Y eso lo podemos ver nosotros allá en el libro de Hechos. Vamos a ver ahí Hechos, capítulo 2, versículos 24 al 32. Hechos, capítulo 2, del versículo 24 al 32. 24 y 32 vamos a leer. Dice así, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mire, y el 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, mire, de lo cual todos nosotros
somos testigos. Yo les pedí a ustedes que me sacaran un listado de todas aquellas personas a las que se le había aparecido el Cristo resucitado. Y muchos de ustedes hicieron muy bien la tarea. Los felicito. Y quiero hacerle una breve reseña de cuántos fueron los testigos por los cuales nosotros debemos de tener la plena convicción de que Jesucristo resucitó. Además aparte de lo que el Espíritu Santo pone en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Aceptando el hecho de que estamos creyendo en un Jesús vivo. Por eso cantamos y dice: mi Redentor vive, ¿verdad? Y así dice la palabra. Mire, vamos a ver en orden las apariciones después de la resurrección, las apariciones de Jesús. Primeramente se les aparece a las mujeres en el sepulcro y la visión de los ángeles. Se le aparece y les dice: ¿a quién buscáis? El que buscáis no está muerto, porque él ha resucitado, le dicen los ángeles a las mujeres. También vemos nosotros que se le aparece a las mujeres que corren a dar la noticia. ¿A quiénes estas? A María Magdalena, ¿sí? Y a otras mujeres, ¿verdad? Y también a las otras Marías, dice la Biblia. Pero también, mire esto, se le aparece a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y también dice que a los demás discípulos que estaban en Betania. Vemos también cómo se le aparece a Pedro y a Juan, ¿verdad? Cuando dice que corren al sepulcro y luego regresan dejando a María ahí en el lugar. También dice que María se queda en el sepulcro y recibe la visión ¿de quién? Del maestro. Y le da la orden de decírselo a los discípulos. Las mujeres ven a Cristo en el camino y le dice el Señor que por qué lloran, ¿verdad? Y ellas le dicen: ¿cómo es posible que tú no te hayas dado cuenta que Jesús murió? Entonces, vemos también nosotros que Cristo se le aparece a los dos en el camino de Maús. Y lo mismo, la misma pregunta le dice: ¿por qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se ven amedrentados. Y ellos, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Cómo es posible que siendo forastero no te hayas dado cuenta de lo que ha acontecido allá en el monte de la calavera? Cristo entonces también se le aparece a Pedro, ¿verdad? También a los 10 apóstoles y a otros amigos que estaban reunidos. Se le aparece a los apóstoles en Tiberia, a los apóstoles y la multitud en el monte, a los discípulos y a los amigos que estaban reunidos en el momento de la ascensión. Todos aquellos que vemos allá en Hechos, que se les aparece en el momento en que él iba a ascender, ¿verdad? Ahí lo vemos en Hechos 1, capítulo 6, si gusta lo leemos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire qué interesante. Entonces, podemos decir que él fue visto por muchos, ¿verdad? En este momento de la ascensión. Además, se le presentó a Santiago. Vamos a ver esto en Primera de Corintios capítulo 15,
versículo 7, 15:7. Después apareció a Jacobo, que también es conocido como Santiago, a Jacobo, después a todos los apóstoles. Mire, y en el 15:8, ahí más adelantito dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Mire qué interesante. Entonces, si después de todos estos testigos de la aparición de Jesús, después de su muerte, no creemos en la resurrección, es porque no estamos en nada. Entonces, podemos ver nosotros cómo todas estas evidencias, ¿verdad? Son importantes en la naturaleza de la resurrección de Cristo. Así que la naturaleza de la resurrección nos dice, número 1, que Jesús murió realmente. Y lo podemos comprobar en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Evangelio de San Juan, capítulo 19 y versículos 33 al 37. Vamos a ver. Dice así, libro de San Juan, capítulo 19, del 33 al 37. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Quién es el que dice todas estas cosas? Juan, el escritor del Evangelio de San Juan. Entonces, podemos ver nosotros que Jesús realmente murió, y para eso usted también hizo la tarea e investigó, ¿verdad? Cómo era que podíamos, cuántas teorías se han dado acerca de la falsa muerte de Jesús. Pero podemos ver en este versículo, en este capítulo de Juan, cómo él dice, yo pongo mi palabra, yo doy fe de que Jesús murió, ¿verdad? De que salió agua y sangre de su costado al constatar de que Jesús estaba muerto. También tenemos la prueba médica, y esto lo vemos aquí mismo en el 19:34 que les acabo de leer. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. Entonces esa es una prueba médica con la que nosotros contamos, porque el costado fue atravesado, salió agua y sangre, que no se le olvide eso. ¿Por qué pasa, según la prueba médica, de que sale agua y sangre? Eso sucede cuando ya hay una separación de los glóbulos rojos y blancos, o sea, ya no hay vida ahí. Amén. Muy bien. Luego tenemos también que José de Arimatea pidió un cuerpo muerto. Entonces, al bajarlo de la cruz, los soldados pudieron darse cuenta de que Jesús estaba muerto, ¿sí? Que era un cuerpo muerto el que iban a llevar a la tumba que José de Arimatea había donado, ¿verdad?, para Jesús, una tumba que estaba virgen. Nadie antes había sido enterrado en ella. Además de esto, de la naturaleza de la resurrección, que ya sabemos que sí fue real, ¿verdad? Porque hay varias evidencias. También tenemos otras evidencias de su resurrección. ¿Cuáles son algunas de estas? Vamos a mencionar 3. El sepulcro estaba vacío, ¿sí? Ustedes ya lo estudiaron. Y tenemos muchas lecturas. Por ejemplo, aquí en Juan 20, ahí adelantito, del 1 al 2, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mire, en cuanto a esto, yo he estado ahí investigando, ¿verdad?
Y tenemos muchas teorías, fíjese, acerca de la autenticidad de la resurrección. Primero que nada, acerca de la tumba vacía, es un gran problema, vamos a decir, para todos aquellos que rechazan, ¿verdad? Y dudan de la resurrección. Pero esto es simple. Si Jesús murió y estuvo muerto, entonces ¿por qué su tumba aparece vacía? Mire, el cristianismo pudo haber terminado aún antes de empezar si los enemigos de Jesús hubieran puesto en escena su cuerpo muerto. Después de todo, ellos eran los que tenían control sobre la tumba. Recuerden que ellos estaban ahí, los soldados, los fariseos, los sacerdotes y todos, la alta jerarquía en ese momento del judaísmo, eran los encargados de cuidar que nadie fuera a robar el cuerpo de Jesús, porque entonces, como él ya había dicho, ¿verdad?, que al tercer día iba a resucitar, decían, quédense ahí cuidando, no vaya a ser que ellos vengan, lo roben el cuerpo y digan, miren, ya resucitó. Entonces, ellos tenían que cuidar. Pero mire, hay algo curioso aquí. Muchos dicen que lo que pasó fue una hipótesis de que no murió, sino que sufrió un lapso de profunda inconsciencia o un colapso, ¿verdad? Un desmayo, podemos decirlo así, tan fuerte que le provocó que aunque le hirieran el costado y todo, él no despertara. Entonces, y que el frío de la tumba le había revivido. Entonces se había levantado, se había sacudido el efecto de todas las heridas a causa de todo lo que lo habían golpeado, ¿verdad? La corona de espinas, el que le hayan arrancado su barba, el que le hayan azotado, sí, con ese látigo, y que le hayan deshecho casi el 100% de toda su piel. Entonces, al pasar esto, ¿verdad?, 3 días después, él ya se levanta como si nada. Y como que, diciéndolo hoy en día, como que le hubieran dado morfina y ya no tuviera ningún tipo de dolor. Sabemos nosotros que eso no puede pasar médicamente. Pero eso no es todo, ¿verdad? Se había quitado los lienzos de la sepultura que lo envolvían y se había tomado el tiempo de dejarlos bien ordenaditos y puestos como que estaba el cuerpo ahí. Que fue como las mujeres, Pedro, ¿verdad?, encontraron adentro los lienzos puestos. Pero también empujó la piedra sin molestar a los guardias romanos que se encontraban afuera y se había escapado. Y después volvió a aparecer para afirmar que había resucitado de entre los muertos. Mire, el mejor argumento contra esta teoría es el proceder de los mismos enemigos de Jesús. ¿Por qué? Ellos se aseguraron de que estuviera muerto, número 1. También cuando los soldados romanos fueron a rematar a los hombres que estaban en la cruz, los otros 2 ladrones que estaban ahí con él, también se aseguraron de que Jesús estuviera muerto. ¿Se acuerdan de la lanza, verdad?, en su costado. Pero para asegurarse, dice, tuvieron que poner la lanza en su costado. Y también cuando Pilato supo que estaba muerto, consultó con el centurión para estar seguro. Todos estos hombres no tenían nada que ganar mintiendo, ¿verdad? Ellos dijeron la verdad. Otra teoría sugiere que los discípulos fueron a la tumba equivocada cuando informaron que Jesús estaba vivo, debido a que estaba oscuro y que ellos se habían confundido y consternado por todo lo que había sucedido. Pero aunque hubiera sucedido esto, todo lo que los judíos y Pilato tenían que hacer era llevarlos a la tumba correcta y mostrarles el cuerpo de Jesús ahí, pero no lo hicieron, porque es falsa esta teoría. Otra tercera teoría es que, y esta fue muy popular por un tiempo, es que sugiere la idea de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y que después afirmaron que había resucitado. Pero esta teoría contradice todas las precauciones que Pilato tomó para asegurarse de que eso no sucediera, como les dije anteriormente. Los judíos tenían temor de que se robaran el cuerpo, por eso fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan
sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Eso lo puede encontrar en Mateo 27, del 63 al 64. De modo que Pilato envió una guardia de soldados romanos para que vigilaran el sepulcro y los autorizó a cerrar el sepulcro con un sello romano. Eso lo pueden ver en el versículo 65 y 66 de Mateo 27. Para robar el cuerpo de Jesús, habían 11 discípulos civiles que tendrían que haber doblegado a una guardia de hasta 16 soldados romanos bien armados y quitar una piedra que pesaba más de 1 tonelada para llegar a Jesús. Pero eso no solo eso, los discípulos tendrían que haber roto el sello oficial romano, que era un delito punible de muerte. O sea, el que se atreviera a hacer eso, le tocaba morir. Y no, ya solo de ver a Jesús en la cruz era motivo para que ellos estuvieran asustados. Mucho menos se iban a atrever a estar en contra de 12 guardias, ¿verdad? O 10, de 12 a 16 soldados romanos que estaban custodiando esa tumba. Además, ¿dónde podrían haber escondido un cuerpo muerto para que nadie lo detectara? Si ellos habían huido, no tenían un lugar donde estar. Y de haber cometido semejante engaño, entonces, ¿por qué los discípulos hubieran dado la vida por algo que sabían que era una mentira? Entonces, con esto vemos nosotros que la naturaleza de la resurrección y las evidencias, podemos verla nosotros que estas existen, ¿verdad? Y nos dan una fe fidedigna de que esto sucedió. Así que, ¿cuáles fueron los resultados de la resurrección? Número 1, Jesús fue declarado Hijo de Dios, según lo vemos en Hechos 10, capítulo 10 del 42 al 43 y en Romanos 1:14. También, número 2, Jesús recibe toda potestad y autoridad. Mire que al haber resucitado, allá en Hechos 1:8 les dice, y recibiréis poder, ¿sí? ¿Se recuerdan de eso? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podía hacer entrada en esta tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús ascendiera al cielo. También, número 3, vemos que en relación con el creyente, Jesús nos hace aceptos a Dios. También Jesús nos da un sumo sacerdote que intercede. ¿Quién? Él. Él es el sumo sacerdote. Jesús nos da el poder de vivir y de servir. Y eso lo vemos nosotros. Vámonos a Filipenses, capítulo 3:10. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Oiga lo que dice. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, ¿verdad? En su muerte. Y aquí atrásito en Efesios 1:19 nos dice, Efesios 1:19, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Entonces nos dice que nos da el poder para vivir y servirle. ¿De dónde salen las fuerzas después de que usted llega cansado de trabajar? Cansado de estar en su casa con los niños, cansado de estudiar. ¿De dónde le da las fuerzas para servirle? Jesús lo logró con su resurrección. Para eso Jesús nos da el poder para servir y para vivir, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Jesús nos resucita e inmortaliza. Eso es a raíz de la resurrección. En relación con el mundo, le da la certeza de una resurrección y la certeza de un día de juicio. Porque acuérdense que él dice en 1 Corintios que él es las primicias de la resurrección. Veamos ahí 1 Corintios
15, Primera de Corintios 15, 22. 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También nos da la certeza de un día de juicio. En Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, 31, 17, 31 nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, tenemos nosotros todos, estos fueron los resultados de la resurrección. Y mire, con esto finalizo. También el testimonio de la vida transformada de los discípulos. Ese es un resultado. Mire qué interesante. Esta es otra prueba convincente de que confirma que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque hubo una transformación que tuvo lugar en la vida de los discípulos. Unas semanas más tarde, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les predicó el mensaje del Evangelio, ¿sí? Sin temor, en el día de Pentecostés. ¿Quién fue este? Pedro. Pedro, que había negado 3 veces conocerle en la crucifixión. Cuando lo vieron le dijeron: tú eras uno de estos, ¿verdad? De el que están crucificando. No le conozco. No le conozco. 3 veces. Pero ¿qué pasó después de esto? 3, 4 días después, Pedro empezó a creer. Cuando le vio vivo, empezó a creer y le dio ese poder para levantarse y predicar el Evangelio sin temor a que lo apresaran, ¿verdad? Y dice que tuvo que reunir mucho coraje para declarar, allá en Hechos 2, del 23 al 24, él le dice: a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Él no pondría en peligro su vida de esa manera por una mentira. Él sabía que estaba hablando verdad, de un Cristo resucitado, de un Cristo vivo. Un par de capítulos después, en Hechos, vemos que Pedro y los apóstoles estaban sufriendo muchos maltratos por su mensaje. Jacobo perdió la vida, ¿sí? Jacobo perdió la vida, y vemos también nosotros a un Pedro que termina en la cárcel con una sentencia de muerte, allá en Hechos 12. Ahora vemos también a un Saulo que estuvo presente cuando apedrearon a Esteban y les dio su aprobación, ¿sí? Allá en Hechos 7, 58 y en Hechos 8, 1. Él estaba determinado a erradicar esta nueva secta llamada cristianos, y lo hacía con un gran fanatismo. Allá lo describe en Filipenses 3:6. Pero sin embargo, este cruel testigo más adelante se convertiría en el mejor testigo de Cristo. Allá en 1 Corintios 15:8, cuando nos dice haber visto al Jesús resucitado en el camino a Damasco, según como lo relata Hechos 9:5. Después de encontrarse con el Cristo resucitado, Saulo nunca volvió a ser el mismo. Él se convierte en el apóstol Pablo que nosotros conocemos, que estaba tan convencido de la verdad de la resurrección de Jesucristo, que arriesgó su vida cuando sus antiguos colegas judíos trataron de matarlo por convertirse en un cristiano. Entonces podemos ver nosotros que el testimonio de la vida transformada de los discípulos es una prueba más de la resurrección y de las ventajas que la resurrección de Cristo nos deja a todos nosotros. Esos son los resultados de la resurrección. Espero que esto les haya servido y vamos a vernos en la clase de la noche. Que el Señor les bendiga.